Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de justicia, de cómo se cierra el 2024. Ya de hecho el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado están en periodo de vacaciones con atenciones puntuales de emergencias en lo penal y algunos recursos de exhibición. Nuestros invitados de hoy nos hablarán de todo lo transcurrido en el 2024 y la gran expectativa para el próximo año en estas áreas relacionadas con la justicia y la seguridad en Honduras. Don Hugo Maldonado es el presidente del CODE. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, licenciado Rosendo. Y el abogado Germán Licona, un especialista en criminología y abogado de los tribunales. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches. Gracias, licenciado Rosendo, al licenciado Hugo Maldonado, y agradecido a Dios por esta invitación para tocar temas puntuales que tienen que ver con la seguridad nacional. Bueno, el planteamiento inicial, la justicia. ¿Cómo cierra ya casi es el segundo año de administración del actual Poder Judicial, que lo cumplirá el 17 de febrero del 2025? Pero una evaluación general de lo actuado este año, ¿se advierten cambios o intenciones de mejorar frente a lo que hemos vivido a nivel de la justicia hondureña cuestionada de los últimos 12 años? Abogado Licona, buenas noches nuevamente. Sí, recordemos que la justicia en nuestro país ha pasado por un proceso de nombramiento en una elección de segundo grado ya por el febrero 17 del 2023. Ya el 2024, pues en febrero cumplieron un año y tocó pues ver de qué estaban hechos. Se vio alguna violación que se dio en torno a la normativa reglamentaria, en la cual tocaba la rotación de las presidencias de las salas, y vemos ahí un juego político que se dio, y eso pues lo censuró la mayor parte de la población, y no digamos el sistema judicial. Hemos visto también algunas situaciones problemáticas en el tema del derecho laboral, donde hay una mora escandalosa, una falta de resoluciones, de fallos, que eso pues lo que hace es tener más en agonía tanto a nuestros representantes como a los abogados que confiamos de que haya justicia, porque justicia tardía no es justicia. Hemos visto también un cierto mejoramiento de los tribunales de ejecución en supervisar un poco la temática que tiene que ver con el sistema penitenciario, y aún vimos el esfuerzo cuando las muertes violentas en Cefas de más de 46 personas privadas de libertad pues generó una conmoción, y eso pues no pudo ser advertido por el mismo sistema judicial penitenciario para poder evitar. Hemos visto casos emblemáticos que se han llevado a los tribunales hasta miembros de las salas civil y ahorita en la sala constitucional, donde hay requerimientos por alguna violación de la norma constitucional y leyes, calificándolos el Ministerio Público como prevaricato judicial. Pero más que ver algunos avances que no son malos, vemos también alguna situación que se da con el nombramiento y remoción de jueces y magistrados de las diferentes salas y tribunales, y eso evidencia la debilidad institucional que se da cuando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se subroga, bueno, la misma ley le concede esas facultades, debiendo instituirse o retomar el Consejo de la Judicatura para que sea este ente quien pueda hacer las evaluaciones de desempeño, la contratación del recurso humano que se va a desempeñar dentro de los juzgados, y más aún todo aspecto administrativo que no deja de quitar el visor de la acción jurisdiccional a la cual se supeditan los 15 magistrados. ¿Por qué está costando tanto salir de la mora judicial? Sobre todo en materia penal y civil, es donde se acumula la mayor cantidad, abogado Licona. Sí, recordemos que las evaluaciones que no se hacen
de desempeño hace que se contraten o no se siga un procedimiento de reclutamiento de personas que ostenten con la calidad y la capacidad para fungir como jueces y magistrados, aún el personal administrativo. Eso no nos permite que tengamos sentencias condenatorias, que tengamos algunos autos de formales procesamientos en el tema penal, pero vemos también las falencias donde hay una mora, más de 4.000, 6.000 casos que han dormido el sueño de los justos en los juzgados de lo laboral. Eso pues se trató de dinamizar y creo que su servidor participó hasta en reuniones con el presidente de la Sala Laboral Contencioso Administrativo para tratar de informar y dar luces de qué acciones se podían hacer en relación a que ya los casos no sigan durmiendo el sueño de estar esperando una resolución o un fallo cuando ya han transcurrido de 6 a 8 años. Don Hugo, buenas noches. ¿En qué hay que cambiar? Buena pregunta, Rosendo. Siento que nosotros desde la perspectiva de derechos humanos, el tripartidismo en la Corte Suprema de Justicia, siento que hemos sentido que es lo mismo de las cortes anteriores. El centralismo político y el clientelismo político sigue haciendo de la justicia en este país selectivamente de quién puede entrar al sistema de justicia, pero como acusado, ¿va? Y también en materia laboral, ¿verdad? Pero realmente desde el CODE nosotros nosotros que pasamos en los centros penitenciarios del país, por ejemplo, la mora con los privados de libertad sigue siendo el 48% de privados no sentenciados y un 52% sentenciados. ¿Qué significa eso? Que esa mora judicial, como que tanto cuando hablamos nosotros del sistema de justicia, ahí va el Ministerio Público y va el Poder Judicial. ¿En qué sentido? Que presentan los requerimientos, pero como que se les olvida que quienes ingresaron a solicitud o a petición o a través de un requerimiento fiscal a un centro penitenciario también es ser humano y que el debido proceso no se le garantiza en este país. Entonces la situación es que sentimos nosotros que hay muchos privados de libertad que son inocentes y que hay que esperar los 2 años, .5 para poderle decir puede irse para su casa, ya sea por el vencimiento de la prisión preventiva o ya sea porque se declare inocente. Entonces eso no se vale y eso no es justicia. Y esto es un asunto de falta de personal, de no tener el recurso para una actuación más expedita, o dónde radican estas falencias que históricamente nos han dicho la vamos a cambiar, vamos a reducir esa mora, pero al final no se cumple. Es que estas son las fallas estructurales, Rosendo, del sistema de justicia en este país. Lo mismo que venía pasando, no estoy diciendo que es de esta corte el problema, no, si la mora judicial, eso data de décadas, entonces se ha venido chineando con esa mora judicial y aquí, ¿quiénes son los paganos? Los privados de libertad. Hablando en lo penal, en lo laboral, como lo dijo el abogado Licona, realmente es una situación que los obreros pasan 2, 3, 4 años y están esperando a una sentencia o que el tribunal de segunda instancia o la corte determine. Realmente en este país, en cuanto a la situación laboral, hay que mejorar, como hay que mejorar sin duda alguna, buscar una estrategia. Nosotros decíamos y lo propusimos que en estos feriados de diciembre, porque tiene que irse todo el Poder Judicial, porque no contratan jueces supernumerarios para que vayan revisando esa mora judicial. Sí. Mire, hay 15 días, ahorita ya no vamos a ver a los jueces, sino hasta el 6 de enero.
que reingresan en el 2025 a sus funciones. ¿Por qué no ir trabajando en la mora judicial que tienen? Y en junio o julio pasa lo mismo. Entonces, pero no, aquí lo bonito es que ya se fueron de vacaciones, el sistema de justicia, los fiscales, etcétera, a excepto de aquellos que quedaron de turnos. Entonces, como en la sala de lo constitucional, yo puedo ir a presentar un recurso de exhibición personal hoy, mañana, pasado, y está activa. Entonces, como la defensa pública también, siempre hay algunos abogados defensores públicos de turno por los casos que van ingresando. Eso sí, se van atendiendo. Bueno, nos insisten muchos estudiosos, abogado Licona, que hay que plantear reformas profundas, cambios para el 2025. ¿Qué reformas deben ser innegociables para mejorar la aplicación de justicia? Ojo, a todos los niveles, porque no solo vamos a ver el tema de la Corte Suprema de Justicia, es de observar la actuación del Ministerio Público, la policía, sí, la misma Policía Militar y el orden público que ahora la han integrado también en funciones de seguridad ciudadana. Usted lo conoce bien, si fue militar, ahora en condición de retiro y abogado. Bueno, mire, creo que lo importante de esto es hacer una reforma total a la ley orgánica del Congreso Nacional, que es ahí donde se divide el pastel. Esas elecciones de segundo grado no le garantiza al pueblo hondureño que haya mayor seguridad jurídica. Al contrario, vemos como la élite política entra en grandes negociaciones oscuras para ubicar a sus alfiles, para ubicar a las personas que van a seguir la línea que mande el comandante. Eso es lo que ha sucedido en las últimas décadas. Una Corte Suprema de Justicia que recibe instrucciones de quien los nombró. Y vea usted lo lesivo y dañino que es cuando se establece un fuero para altos funcionarios públicos establecido en el Código Procesal Penal, donde son los mismos 15 magistrados que fueron elegidos por los diputados quienes conocen como jueces naturales las denuncias en los procesos penales de estos funcionarios y exfuncionarios. Creo que desde ahí tienen que empezar las reformas. De igual forma, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tiene que encaminarse a generar mayor certidumbre y confianza a través de la implementación del Consejo de la Judicatura, que lo mencionamos, para que sea este ente administrativo quien pueda hacer las contrataciones, que pueda hacer las evaluaciones de desempeño y que pueda ejecutar el presupuesto de ese poder del Estado. Pero para esto ocupamos una ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional y es año político. Sí, pero como bien le decía, bueno, si para traerla así, sí, necesitamos no solo una ley para un poder del Estado. O sea, la CICI vendría a resolver nosotros los problemas de la ausencia de justicia en nuestro país, porque de hace décadas y años el Estado renunció a ese derecho porque la misma élite política ha llevado a que no sean perseguidos penalmente aquí en el país y peor ahora con la denuncia del tratado, que lo que se busca es generar mayor impunidad en nuestro país. ¿Usted cree que vendrá? La CICI no va a venir. Es una historia mal contada, es una promesa que nació muerta desde que la dio a conocer la en aquel entonces candidata Xiomara Castro, hoy presidenta. Vemos que ya entramos al 4º año de su gobierno y no vemos luces, y más aún los voceros que tiene Relaciones Exteriores o las personas que están aglutinadas para conocer y realizar los acercamientos con Naciones Unidas, no le vemos cierta seguridad de que estar firmando estos convenios puedan surtir los efectos
como sucedió con la Maxi, y que a pesar de que la Maxi no tenía dientes, ni tenía el esfuerzo jurisdiccional y jurídico, pero sacó a luz un sinnúmero de trapitos al sol que hoy por hoy nos dimos cuenta de que está hecha la élite política en nuestro país. Usted me habla de un cambio profundo para ordenar la estructura de nombramientos y muchos manejos directamente ligados a la estructura de justicia. Consejo de la Judicatura, que ya como tal existió, no sé cómo se propondría a futuro, pero la experiencia que dejó es de un mal sabor. A propósito que me plantea lo de la política, entonces, ¿cuál sería una aspiración coherente, abogado Licona? Que se aplique y se cumpla con la Constitución y sus leyes. Mire, lastimosamente, creo que Honduras tenía en sus haberes más de 6.000 o 8.000 leyes, pero que ninguna se cumple. Y más aún cuando el político tradicional lo que hace es generar decretos legislativos donde los decretos dicen una cosa, pero al final hay una colita donde está la trampa, y en esa trampa es donde ellos sacan ventaja. Muy bien, el abogado Germán Licona y el presidente del CODE, Hugo Maldonado, aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, seguimos con el tema de la seguridad ciudadana, el estado de excepción que se mantiene ya por muchos meses en el país. ¿Qué tanto beneficio hemos tenido? Ya se lo contamos. Seguimos esta noche al banquillo con nuestros invitados Hugo Maldonado y Germán Licona. El tema de la seguridad ciudadana, el estado de excepción que, bueno, seguimos bajo un estado de excepción, es un estado sectorizado. Parcial. ¿Cuál es la valoración que tiene el CODE? Institución que algunos sectores, Hugo, la critican por el actuar de ustedes, y es común que ya se los han señalado, que defienden un sector y otro no. Así puntualmente, ¿qué me dice? Bueno, mire, Rosendo, pueblo hondureño, la cuestión de la seguridad pública, nosotros no hablamos de seguridad ciudadana, porque ciudadanas son los de 18 años para arriba. Ajá, y los menores de 18 años no pueden tener seguridad pública. Para nosotros le llamamos seguridad pública. Y en el sentido, y debemos de señalarlo, debemos de decirlo, que, por ejemplo, la situación de la seguridad pública en el país, si bien es cierto que vamos lentamente, pero hemos llegado a un punto que no lo teníamos en el 2023-2022. Y reconocerlo también como organismo de derechos humanos, creemos que estamos en la capacidad de hacerlo, a tal extremo que hablábamos con el abogado Licona allá afuera, que realmente hay cosas que hay que mejorar, pero que como ya estamos entrando en un año electoral, las cosas van a ser difíciles. ¿Qué les preocupa del año electoral a ustedes como defensores de derechos humanos y como conocedores, como veedores del tema de seguridad pública, como ustedes? Lo que pasa es que recuerde que la violencia es una bandera política de cualquier partido político, de cualquier partido. Dos, las cifras de violencia y criminalidad en el país, entre más suban en el siguiente año, le conviene a la oposición, por llamarlo así, porque cada quien hace por ejemplo, del estado de excepción. Recuérdese en la última sesión del Congreso Nacional donde se amplió, el primero que dijo fue el Partido Liberal, para demarcarse que ya el próximo año va a entrar. Es la última vez que estamos respaldando la propuesta. ¿A dónde queda entonces el bien común de la sociedad? Entonces se vuelven en sí ellos y están viendo el bien particular del Partido Liberal, no el bien común de la sociedad, a tal extremo de que hoy hablábamos con un colega suyo, por ejemplo, de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ha bajado a 7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, diarias. 7 muertes, no es que lo celebramos, lo lamentamos, pero
a los 12 que veníamos cargando, a los 10, entonces llegar a 7 no creemos. Lo ideal sería tener No, la reducción que mínima. el vecino Salvador tiene, por ejemplo. No, si es que en El Salvador no hay muertes violentas ahorita, pues. No, por eso le decía, esto Y sería lo anda, ideal. Lo ideal todavía, o manejable, es los 5 o 7 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, que es de la línea. Pero en el país todavía andamos, estamos hablando de las muertes diarias. Andamos todavía vamos a terminar el año 2024 con 2,000 muertes violentas. Estamos terminando el año con 200 y fracción de muertes violentas en contra de la mujer o feminicidios. Entonces, lo que significa que hay más de 100 muertes menos de mujeres que el año anterior, pero no podemos celebrar que hay 200 mujeres asesinadas en el presente año. Pero reconocer que el trabajo ha incidido, como usted lo dijo al principio, inclusive que la Policía Militar del Orden Público, que no es la primera vez que anda haciendo labores de seguridad pública, porque desde el gobierno del expresidente Hernández la sacaron, inclusive la quería que la Policía Militar del Orden Público la llevaron para que quedara constitucionalmente y se la batearon en el Congreso Nacional por 2 o 3 veces. Entonces, pero el acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público y más los agentes de policía que han ido acrecentándose a nivel, creo, y dar la cara también, el señor ministro da la cara en cualquier momento. Eso nos parece correcto, que cada quien enfrente su problema y que para el 2025 algo hay que hacer, lo decía ahora el señor director de la policía. Si no tenemos el estado de excepción, bueno, vamos a ver, el trabajo de nosotros debe de continuar. ¿Y cumplió el estado de excepción con el cometido que en un principio planteó la policía desde la perspectiva de derechos humanos? Mire, el problema es que cada quien lo ve desde la perspectiva de conveniencia. Hay organismos y compañeros del Movimiento de Derechos Humanos que dicen que el estado de excepción no cumplió. ¿Y Hugo Maldonado? Yo puedo hablar por el CODE. Por el CODE. Nosotros inclusive fuimos los promotores del estado de excepción, porque las muertes violentas en Olancho, en Lloro, en Colón y en varios departamentos que le seguimos la tasa de homicidios, realmente era una preocupación. Entonces, lo que retomó el gobierno de la República fue un estado de excepción parcial, no como lo implementó el hermano país del Salvador en general. Por las graves violaciones, aún parcial, han habido sectores y han habido familias que se han quejado. ¿Cuántas quejas recibió el CODE de la aplicación del estado de excepción? Nosotros ustedes las investigaron. Nosotros no podemos investigar. No, que por lo menos las investigaron nosotros de recepcionarlas y revisar si efectivamente entonces, pasa. Mire, sí recibimos como unas 10, 12, 15, como unas 15 denuncias sobre exabruptos, ¿verdad? Exabruptos que cometían los agentes. Y cuando ustedes hacen la averiguación del hecho y van a presentar la acción ante la fiscalía o de repente presentarle la queja al ministro si cabe o la autoridad, ¿fue recepcionada, se le dio trámite o están esperando? Fíjese que con este ministro hay 2 cosas que al CODE le ha pasado. Uno, por ejemplo, que con los ministros anteriores, el ministro anterior de los 2 gobiernos del expresidente Hernández, nunca logramos una audiencia. Jamás. Y con el ministro Ramón Sabión y con el ministro Sánchez Velázquez hemos tenido faenas de trabajo. ¿Se escucha? Por lo menos. Nos escuchan y también ponemos nuestro granito de arena para mejorar no solo la conducta de la gente de policía, sino también
tendemos y les decimos, esto está pasando. ¿Qué debe mejorar, Hugo? Hay que mejorar la conducta del policía, hay que mejorar inclusive la Didapol, por ejemplo, y hay que mejorar sectorizar la situación de la seguridad pública en los 3, 4 departamentos que generan el 60% de las muertes violentas en este país. Los procesos estos de intervención que se han dado, ¿son esas las rutas claves? Caso Lancho, donde la policía se vio obligada a intervenir porque algo descubrió la autoridad, lo que pasó en Colón, solo por citar 2 áreas donde la policía nos dijo, debemos ir porque aquí algo está malo. Es que no solo por el caso de lo que pasó con el oficial Cristian Nolasco. No, Olancho ya nos venía diciendo lo que estaba pasando. Nosotros inclusive recomendamos una intervención fuerte en Olancho. El problema es que no sé cómo se mueven las teclas políticas por otros sectores, ¿verdad? Entonces... Las famosas estructuras. Y, por ejemplo, en el departamento de Colón, yo he estado... fuimos 2, 3 veces a Colón y logramos incursionar hasta las montañas arriba. Entonces, donde la Fuerza Armada, la Policía Militar del Orden Público y la misma policía han hecho un trabajo así de hormiga en cuanto a la situación de captación de hoja de coca, de marihuana, cocaína, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa en el departamento de Colón? Agarraron los capos o se los llevaron, están en Estados Unidos y siguen cantando. Y su familiaridad con los grupos políticos, como lo dijo un caballero allá, ¿verdad? Que había hecho negocio con los 3 partidos políticos, que ahora manejan el Ministerio Público, que ahora manejan la Corte, que ahora manejan el poder en este país. Entonces, lo que hay que mejorar es cómo llevar desarrollo a Colón. Porque antes los jóvenes eran reclutados por los círculos de crimen organizado o narcotráfico y que muchas familias tuvieron que emigrar de la zona para ir a pedir un asilo político también. Entonces, hay que mejorar no solo a la Secretaría de Seguridad, sino que a las demás secretarías. ¿Dónde están? ¿Dónde está el desarrollo para Colón? ¿Dónde está el desarrollo para esos municipios del norte de Lloro, para el mismo Olancho? El problema es de que aquí todo lo queremos resolver en base a la coercitividad. No, vamos a entrar aquí, pero también les vamos a traer desarrollo. ¿Cómo aprovecha Honduras? Gracias a Dios, en nada. Debería ser un polo turístico, pero no lo aprovecha el país porque no lleva infraestructura allá. Abogado Germán Licona, fue capitán en el ejército. Sí. ¿Por qué siempre todas estas planificaciones terminan con alguna falencia? Y hablamos del plan de seguridad que sí ha tenido una respuesta en cuanto a la reducción de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pero hay otros delitos que se le siguen resistiendo. Hace unos días escuchaba unos miembros del alto mando de la policía que reclamaban: denos a nosotros autoridad, preséntenos un plan similar al de El Salvador. Eso lo escuchamos puntualmente y en 6 meses esto lo tenemos resuelto en todo. Y hablando de extorsión, que eso es un dolor de cabeza permanente, y la investigación criminal, porque el hecho está. Pero, ¿dónde están los culpables? Bueno, es interesante todo el abordaje que se está haciendo en torno al sistema de seguridad ciudadana en el país. Recordemos que el 2022 pues, empezó a surgir picos altos de extorsión y de muertes violentas, y fue en ese entonces que se decidió emular posiblemente la propuesta que ha sido resultados en El Salvador con Nayib Bukele, donde se hizo un abordaje integral. Aquí se trató de incidir para que las instituciones tuvieran su competencia en
apoyar y fortalecer el estado de excepción parcial que iba a dirigir tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Defensa. No obstante, creo que ahí se quedaron cortos porque dejaron a las fuerzas del orden con sus insumos, con su capital humano y con su logística interviniendo directamente. Y claro, cuando hablamos de que se fue ampliando cada 45 días, eso no se pudo hacer tan introspectiva a nivel nacional porque la misma Policía Nacional venía manifestando que no contaba con los cuadros, el recurso humano, para poder llegar a todo el territorio. Y fue así donde poco a poco fueron ellos, prueba, error, incidiendo positivamente. Y más aún cuando vemos es digno de reconocer el director de la policía, el comisionado general Aguilar Godoy, un hombre que movió a todo su equipo en los lugares donde había la mayor incidencia y desde ahí montaron sus operaciones con el mando in situ. Y eso es digno de reconocer. No vamos a desconocer tampoco que han caído presa de los grupos criminales organizados y común policías y militares en el cumplimiento del deber. Esa situación hay que reconocerla. Pero también sabemos que por no haber hecho ese abordaje integral, hay ciertas áreas de la violencia generalizada que ha vivido el país, como la extorsión, como los feminicidios, como le decía mi amigo don Hugo, que todavía no han podido tener la certeza de que se puede reducir a la mínima expresión. Reducirlo eso implicaría menos muertes, pero a pesar de ello, vemos que todavía la extorsión en el 2023 incrementó un 9% y en lo que va de este año incrementó un 11%. Y más aún se redujo los feminicidios, que cerramos con 411 y se proyecta para este cierre de año solo 220 muertes violentas. Eso nos indica que cuando recibió este gobierno, recibió con 41 puntos y pico de muertes violentas por cada 100.000 habitantes y se proyecta al cierre de este año cerrar con 27 muertas por cada 100.000 habitantes. Y si hacemos un comparativo, ¿cuál fue la mayor cúspide que tuvo en muertes violentas el país? Fue en el 2011, con 87 muertes violentas. Y si vemos que se entrega en el gobierno anterior al 2021 con 42, eso nos indica que se redujo casi 4.6 muertes violentas en los 11 años que gobernó el Partido Nacional y que la tendencia a la baja ha sido por el empeñamiento de las fuerzas del orden, a pesar de no contar con insumos necesarios como la ley de chip, que nunca se aprobó en ese Congreso Nacional, la ley también que tiene que ver con el manejo de los celulares y otras leyes que tienen su inspiración no solo para la CICI, sino también para esas reformas de endurecer más las penas y generar o aumentar el resultado que pueden generar estas instituciones. Reconocemos que es un año bastante fuerte porque hemos pasado de esfuerzos institucionales y que se avisora, como bien lo decía don Hugo, que un partido tradicional está diciendo que no va a acompañar la ampliación, sino que va a llegar hasta el 5 de enero. Eso nos indica que ya hay un compromiso. Escuché al director de la policía decir que si no está el estado de excepción, ellos le van a entrar con la logística que tienen y con los recursos materiales. Y eso es digno de reconocer de parte de un director que ha demostrado en el territorio los resultados que no se han obtenido de otros directores. ¿Mantendría el ejército con la policía militar en actividad de acompañamiento con la policía o hay que ya ir buscando las distribuciones del caso por aquello de las elecciones y el rol de las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas, como dice la ley, un mes antes tienen que pasar a disposición. Sería ya por el 9 de febrero. Todo el inicio del 2025 que esté el ejército. Va a estar el ejército acompañando porque todavía sigue empeñado en los sectores de responsabilidad y en los teatros de operaciones donde ellos hacen esos esfuerzos. No obstante, yo considero que hay dos cosas en que se ha fallado. Uno es atacar directamente el mando y control de los grupos criminales. Y el otro es
seguirle la ruta al dinero. ¿Por qué? Porque ya se dice que de esos mismos recursos de la criminalidad, por la dinámica criminal que hemos visto, como las mutaciones y los desplazamientos de sectores industriales, de sectores como las capitales, ¿verdad? O las cabeceras departamentales, se mueven hacia municipios, aldeas y caseríos, y eso genera una distorsión en la seguridad ciudadana porque genera desplazamientos forzados que al final o terminan en los territorios más geográficamente en el país o se mueven hacia fuera del país siguiendo la ruta de Estados Unidos, y eso hace que la migración sea producto de esa inseguridad galopante que nos ha venido y nos ha puesto de rodillas al pueblo hondureño. El presidente del CODE, Hugo Maldonado, y el abogado Germán Licona con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche. Sigo con el abogado Licona. A partir del 1 de marzo del 2025, ya la extradición a los Estados Unidos desaparece. Y digo Estados Unidos porque es con Estados Unidos que se denunció el tratado. A otros países se podrá extraditar. Pero Estados Unidos, la mayor parte de los hondureños que solicita, con excepciones que han pasado, es por tráfico de drogas y por tráfico de armas. Hay que endurecer el blanco por parte de la autoridad para este tipo de delitos, considerando que no tendremos este aliado en esta lucha contra la criminalidad. ¿Cómo actuar si sabemos que el tema del narcotráfico y la narcoactividad, esto es común en casi todo el territorio nacional, abogado? Bueno, mire, creo que el esfuerzo diplomático que va a realizar el presidente electo Donald Trump a partir del 20 de enero lo vamos a sentir en nuestro país. Es correcto. Porque ¿Cómo así? lo vamos a sentir el esfuerzo diplomático, o sea, las visitas entre la diplomacia estadounidense y la diplomacia hondureña para tratar de sacar puntos convergentes para que no concluya la denuncia del tratado que inició el 28 de agosto de este año y concluye el 28 de febrero del 2025. Usted me indica que el nuevo secretario de Estado, porque a ese nivel es que se presentan los diálogos, Marco Rubio, probablemente tome este cargo o en su defecto traslada el acercamiento político de Estados Unidos con Honduras al subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, apunta al embajador Trujillo. ¿Lo tendremos casi a diario hablando en Honduras? Mire, estos son interlocutores válidos puestos por el presidente Donald Trump en materia diplomática. Ellos van a liderar el esfuerzo junto con el Estado de Honduras para que desista el gobierno y recomponga esa decisión que tomó el 28 de agosto de este año. Eso nos va a indicar, yo no creo, fíjense, en realidad, que la presidenta Xiomara le dé traste a una decisión que nos ha permitido y se han manifestado tanto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia como recién la semana pasada el fiscal adjunto, de que el tratado de extradición ha permitido y es una herramienta importante para que Honduras tenga justicia a pesar del debilitamiento del Estado de Derecho, a pesar de la fragilidad institucional y a pesar del socavamiento de la confianza en su institucionalidad. Usted advierte, usted percibe que puede haber rectificación. ¿Cómo es este trámite para primero decir que si se denuncia que ya no se va más a la extradición de ciudadanos hondureños a Estados Unidos y ahora pues en un cambio de gobierno eventual se dice que sí, que todo continúa? ¿Es así de simple? Mire, solo con el simple hecho de intercambio de cartas, recuerda que está vigente todavía. Y si la misma presidenta desiste, solo tiene que informarle a Relaciones Exteriores de Estados Unidos y motivado la decisión que ella toma para que continúe con los efectos el tratado de extradición. Ahora, sería diferente que llegáramos al 28
y eso no hay ese asunto cerrado y una eventual reactivación es un proceso largo. Así es, tendría que seguir el procedimiento que habla de la firma del convenio, la negociación y después ratificación por el Congreso Nacional, y eso va a llevar mucho tiempo, esperar que las fuerzas políticas converjan en una unidad de decisión para volverlo a echar a andar. Y además yo le voy a decir una cosa, Estados Unidos, sabemos que de él dependemos, hay una dependencia de nuestras exportaciones, hay una dependencia de la migración y de los hondureños que tenemos allá. ¿Sabía usted que los casi 10.000 millones de dólares que representan el 25% del Producto Interno Bruto viene de esa nación? Que el 65% de nuestras exportaciones va hacia Estados Unidos, que una buena parte de los inversionistas extranjeros son de Estados Unidos. Entonces creo que hay muy buenas relaciones en temas que a Honduras le interesa y que eso no va a permitir que una decisión ideológica, como muchos lo han catalogado, hoy pues ya surgen, pensábamos que la decisión la había tomado la presidenta porque su cuñado apareció en un narcovideo, pero hoy vemos también que ya la ministra de Defensa dice que estaba en alas de cucaracha el general Roosevelt Hernández y por eso ellos ya le han dado otro enfoque a la decisión que se tomó el 28 de agosto. Y de momento, abogado Licona, ¿cómo debe actuar la institucionalidad y particularmente los entes de orden, seguridad y la defensa de Honduras para que este flagelo no se nos dispare y nos haga perder ciertas áreas recuperadas que ustedes han reconocido esta acción por parte del general Aguilar Godoy? Bueno, mire, algo interesante e importante que se debe retomar, pero eso era para ayer, ya debemos de estar haciendo las cosas reaccionariamente, reactivos. Tenemos que prevenir el delito. Y si no echamos a andar un proceso de prevención, de seguridad ciudadana, donde el acercamiento de su policía, de sus fuerzas del orden, estén de frente al ciudadano, acompañándolo, teniendo esa coordinación, eso es lo que nos va a dar a nosotros que no estemos invirtiendo fuertes cantidades de dinero en programas y proyectos reactivos que lo que más genera es una emergencia, pero que esa emergencia muchas veces es una medicina que puede salir más cara que la enfermedad. ¿Cómo se debe plantear el manejo de este tema estrictamente delicado por parte, bueno, la policía y las Fuerzas Armadas? Porque aquí sí trabajan de forma conjunta en la operatividad por el narcotráfico, Hugo. Es que la defensa que hace la señora secretaria de Estado en los despachos de defensa es que querían como que el tratado venía a socavar al Estado Mayor Conjunto por la situación aquella de que el viajecito allá a Venezuela y que se fue a reunir con una persona que los Estados Unidos está dando en recompensa $5 millones. Es el caso de la reunión con Padrino López. Correcto. Entonces, de ahí viene una situación, inclusive los Estados Unidos lo hizo ver. Nosotros creemos que somos una nación independiente, totalmente de acuerdo. Sí. Pero cuidadito con quién si yo me reúno con usted, Hugo estuvo reunido en Televicentro con Rosendo, o estuvo reunido con los periodistas, etcétera. Entonces, ese viajecito allí, que mire, y posteriormente sale el narcovideo aquel que dice este castellano, diputado de allá, que eran empresarios de La Palma. Y con eso se reunió don Carlos Zelaya. Entonces, y porque se reunió con esos empresarios de La Palma, allá le costó el cargo en el Congreso Nacional y se llevó al hijo de Encuentro, que era el secretario de Defensa. Entonces,
porque yo me reúno con empresarios. Yo he ido al COEP, me he reunido con empresarios nacionales y de otros, me he reunido con bufetes internacionales que vienen a preguntarnos cómo se comporta determinada empresa aquí o en el norte del país. Entonces, molestó mucho a los Estados Unidos, pero Honduras debe de poner por enfrente el bien común. Casi 30% de nuestros hermanos envían a Honduras y que sostienen la economía nacional, las divisas. Aparte de eso, de que el otro año vamos a conocer una nueva lista Angel, el otro año vamos a conocer más desvisados, el otro año vamos a conocer y nos vamos a seguir quitando la máscara o la venda que algunos tenemos en cuanto a la casta política hondureña. Por ejemplo, ya el señor Davis Maradiaga ha dado otros detalles. Entonces, que aquí no solo son liberales, aquí no solo son cachurecos, aquí ha manifestado que hay gente involucrada del Partido Libertad y Refundación en estas cofradías y en estas situaciones de negociaciones con sectores del crimen organizado y con sectores del narcotráfico en Honduras. Muy bien, Hugo Maldonado y el abogado Germán Licona con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo hablando del tema de la justicia, la seguridad nacional, expectativas para el próximo año. La cárcel. ¿Cuál de todas? No, la de que se va a construir en Mocorón, o hay otra que me quiera hablar usted. La de Isla del Cisne, el abogado Licona me adelantó hace unos meses en HRN que no se iba a construir. Y ya esa es una realidad casi final. Es correcto. Mire, ¿qué pasa con esta cárcel de la Mosquitia? Debo decir una cosa. Ponerle atención al sistema penitenciario en el país es sumamente importante. Es bueno. Es importante. Inclusive, alguien me comprometió por ahí que qué pensaba yo sobre la situación, qué pensábamos nosotros en el CODE sobre la situación de la continuidad o no de don Ramiro Muñoz al frente de los del Instituto Penitenciario. Del Instituto Penitenciario. Si el Estado de Honduras no está capacitado ahorita para sostener lo que en este momento se está sintiendo en el sistema penitenciario del país, la ciudad, quien tiene la última palabra en este momento es la ciudadana presidenta, en ratificarlo o no ratificarlo. ¿Y cómo valora la actividad que el general Muñoz ha mostrado? Bueno, y es que ahora sí el general ya va. Sí, ascendió la semana anterior. La semana pasada. General debería. Ya lo visitó, lo felicitó por ser general. No. ¿Cómo es su relación con él? Pues fíjese que al principio tuvimos aquí sus diferencias fuertes. Cuando se comenzó la intervención hubieron situaciones de violaciones a los derechos humanos, se interpusieron varios recursos de exhibición personal en su momento, la Sala de lo Constitucional, casi las diferentes organizaciones o familias y abogados privados que interponían en contra de la situación en los centros penitenciarios, los terminó declarando sin lugar. Pero bueno, la situación está que en aquel momento, ahorita hemos visitado Ilama, hemos visitado La Paz, hemos visitado Siria, 3 veces Siria, 2 veces La Paz, Ilama, esta semana. La Tolva. Para allá voy esta semana. A Moroselí. Correcto. Pero hemos andado visitando todos los centros penitenciarios para ver cómo anda el ánimo del privado de libertad y qué sienten. Y yo he estado en Máxima, ahí en Támara, por ejemplo, y hemos ido a platicar con las 2 salas, ¿verdad? ¿Qué ha encontrado? No, hemos encontrado disponibilidad de los privados de libertad para seguir manteniendo la paz y la tranquilidad en el sistema penitenciario del país. Óigase bien. Y que esto lo reconozca Hugo, es un buen síntoma. No, le estoy diciendo que yo he estado platicando con los privados de libertad.
he ido a Siria como unas tres veces. En Siria no podíamos ingresar a las Bartolinas. Obviamente, más de algún privado de libertad siente que la situación de salud, eso es penoso en el sistema penitenciario, que la situación de los privados de libertad con dieta alimenticia se quejan porque no les logran pasar la dieta alimenticia a ellos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ir mejorando, pero la gobernabilidad a nivel de los centros penales, déjeme decirle que lo puedo decir, lo estoy diciendo esta noche, hemos sentido que los mismos privados de libertad ahora ya duermen tranquilos, porque nos decían allá en Siria, mire Hugo, aquí teníamos que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque no sabíamos de dónde iban a venir los tiros, así. Y ya viendo este megaproyecto que se construye en el 2025 la cárcel del Democrático. No. ¿Por qué dice que no? Porque hay controversia con el pueblo misquito y hay controversia con el Tratado 169 de la OIT. Ok, pero ¿qué solución proponemos nosotros? Que se construya en Moroselí, en Ilama, en Siria y en la misma Ampliar Támara. No, porque no levantamos, si tenemos la plata para construir, porque no construimos un edificio de 2, 3 plantas en cada uno de ellos. Eso. Y con las medidas y especificaciones de máxima seguridad. ¿Es viable este proyecto? Perdón, Sí. pero quiero decirle, ¿y por qué no se termina la sequía? Perdone, porque no se termina aquello que está votado allá que hay en Naco Cortés, o en Naco Santa Bárbara, porque está en la misma línea divisoria entre los Nacos, porque hay Naco Cortés y hay Naco Santa Bárbara. Entonces, ¿por qué no se termina la sequía? Ahí está en un 65% de construido. Entonces hay que hacer algo. Soluciones, lo de Mocorón, evitemos la confrontación con el pueblo misquito, que yo creo que lo que más quieren es desarrollo. ¿Es viable este proyecto, abogado Licón? Bueno, es viable económicamente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista sociológico, comunitario, creo que no va a surtir efecto, ya que si bien es cierto, la zona de La Mosquitia es una zona olvidada por décadas y siempre el ciudadano de estos territorios, cuando se dan este tipo de proyectos, particularmente así como se dio en Moroselí y se dio en Ilama, hubo acercamientos con los gobiernos locales y fueron en cabildos abiertos donde se dieron a conocer los apoyos institucionales en materia social para poder tener la venia de esta población y que se echara a andar el proyecto. Y estos proyectos de ampliación de los penales ya construidos que plantea Hugo, esta podría ser una solución si pensamos en megaestructuras penitenciarias. Esa es la decisión más correcta que yo puedo apoyar como crítico y como conocedor del tema penitenciario, ya que ya están los espacios territoriales de esas cárceles, tienen la suficiente área para poder desarrollar, como bien decía usted, con todas 2, 3 pisos y que cuenten con las medidas de seguridad tanto para los mismos policías penitenciarios, las personas privadas de libertad y aún los abogados que vamos a hablar con nuestros clientes y los familiares que visitan esos espacios penitenciarios. Muy bien, les agradezco a ambos su tiempo. Hugo Maldonado es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras y el abogado Germán Licona, capitán en condición de retiro del ejército hondureño. Con mucha honra y con mucho honor. Muy bien, gracias por su sintonía esta noche al banquillo. Que estén bien.